Alright, can I get you guys anything to drink for today? Acá puedo coffee. Thank you. Shalom, mis queridos amigos, amigas. Aquí venimos un momento a un lugar llamado el Denis. Ahí subí un video ahí en el Facebook referente a la religión, programación y poder. Entonces resulta que yo aquí platicando con la madre de mis hijos y algunas personas más, una de mis hijas, pues hubo cierto desacuerdo sobre la Biblia. Y hablando precisamente con la mamá de mis hijos, ella no pertenece a ninguna religión, y pues naturalmente tampoco de alguna manera no le conviene en este momento por la cuestión de que Are you guys ready to order? Just give me a minute. Another minute? ella ella no le conviene, por decirlo así, hablar de algo de religión debido a su escuela, en su trabajo, por decirlo de esa forma. Entonces la cosa es que muchas personas, ahorita está saliendo videos precisamente en el YouTube sobre doctrinas sumerias, Anunnakis, y todos esos asuntos donde los Anunnakis más bien lo hablan de las serpientes. Entonces mucha gente no entiende cómo es que en Egipto, que lo que llaman en la Biblia mesiánica les llaman los Mizraim, a los egipcios. No entienden por qué el Eterno saca a su pueblo de Egipto y qué tiene que ver estas doctrinas que agarró Egipto, cómo es que llega con los griegos y cómo después de que llega con los griegos pasa a formar una religión, porque ahí llegaron con los griegos, llegaron los Yaudín, los judíos, y entonces ya cuando viene lo que se le llama una de las cruzadas, la persecución de los Nosrim, de los creyentes. Entonces después de poder lograr capturar a Yeshua y sacrificarlo, porque así lo permitió ahí en Juan, donde lo buscan y dice que preguntan por Yeshua y dice yo soy, y dice que sintieron el poder de Yeshua, sintieron ser aplastados, pero la finalidad no era destruirlos, porque se tenía que cumplir el propósito de su sacrificio. Entonces, mis amados amigos, les voy a leer Salmos capítulo 2, primera de Juan capítulo 2. Fíjese bien, y esto es interesante porque debido a lo que son los antimesías, pues de ahí se origina, mis amados amigos, se origina precisamente los que niegan al Mashiach y hablan de un antimesías que católicos y cristianos llaman el anticristo. Naturalmente el tal Cristo es un término católico, y del catolicismo por allá por 1550 y algo, cuando se separa Martín Lutero, pues salen las religiones luteranas, que con el tiempo se autonombran los cristianos, y estos pues los católicos les llaman los cristianos protestantes. Entonces, dentro de lo que comentaba mi compañera madre de mis hijos, decía cómo podría ser que si el Eterno, el Adón, el Elohim, el creador de todas las cosas, fuera tan poderoso, ¿cómo pudiera ser que haya permitido que estos seres
de alguna manera hayan cambiado las cosas. Pero bueno, no es precisamente que las hayan cambiado. El asunto empieza, mis amados amigos, ahí en Génesis capítulo 1, donde dice: en el principio creó Yahweh Elohim los cielos y la tierra. El principio, mis amados aquí, es aquello que se le llama ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Ahora, me voy a pasar a leer este capítulo de 1 Juan, capítulo 2, del 18 en adelante, y hoy ya me paso a lo esto de lo que es en el principio, para que vayan entendiendo cómo es que el Eterno permite que no que dé permiso, sino permite. Quiero que entiendan, por eso da la advertencia: hay de los que le cambien o le agreguen o le quiten, porque les está haciendo la advertencia que el que se meta con su palabra va a tener consecuencias. No en este instante, pero lo va a tener. Pero las cosas las deja el Eterno precisamente por lo que se le llama el libre albedrío, la manifestación de lo que somos, de lo que hay en nosotros, y que si somos del Eterno o no lo somos. Esto es lo que viene siendo el libre albedrío. Dice así: hijitos míos, esta es la última hora. Ustedes han oído de un antimasiaj viene, y de hecho muchos antimasiaj se han levantado en estos tiempos. Por esto conocemos que la última hora, que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido parte de nosotros, permanecieran con nosotros. Bueno, entonces cuando dice que muchos antimesías han venido, esto naturalmente nos enseña que los que han buscado las raíces hebreas y que han investigado, se han dado cuenta que existen cuatro nombres que se le han dado al Salvador del hombre, o sea, Yahweh hecho hombre. Y son nombres que obviamente quitan la gloria y la honra a Yahweh y se lo dan a nombres de blasfemias. Yeshua, que es el primer nombre que le cambian a Yeshua, no es que sea un nombre de blasfemia, pero es nombre de hombre, y no pueden darle la gloria a un hombre, porque no puede, el hombre de por sí mismo no puede limpiar los pecados de nadie. Entonces es la primera alteración que hacen las religiones. Por eso habla de aquí de que muchos antimesías han salido, y no solo de los que le han cambiado el nombre, sino los que niegan la existencia del Creador. Dice: ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido parte de nosotros, permanecieran con nosotros. Pero ustedes han recibido la unción del Masiaj, del Hakodesh, y saben todas estas cosas. No les he escrito como si lo ignoraran, la verdad, sino porque sé que la conocen, y porque ninguna mentira tiene su origen en la verdad. Fíjese bien, ninguna mentira tiene su origen de la verdad, como lo que viene siendo la creación. Pero una vez que es la verdad dada, como por ejemplo la palabra Kadosh, la palabra que con el tiempo se la hacen una Biblia, entonces ahí en lo que no hay mentira, meten mentira para que la mentira con la verdad parezca verdad. Eso es la diferencia. No, la verdad no es mentira, pero usan la verdad y cambian ciertas cosas, como por ejemplo Nosrin lo cambian por cristianos. Dice, y fueron por primera vez que fueron llamados cristianos, y no es así. Dice, por primera vez fueron llamados Nosrim. Nosrim significa creyentes. Entonces cosas así como esas han cambiado en la Biblia.
Entonces, mis amados amigos, dice, cualquiera que diga yo le conozco pero no obedece a su mandamiento es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero si alguno hace lo que él dice, entonces verdaderamente el amor por Yahweh ha llegado a la mesa en él. Por esto estamos seguros que estamos unidos con el Mashiach, con Yahshua. Una persona que declara que está continuamente en unión con él debe conducir su vida en la forma que él lo hizo, o sea, ser imitadores del Mashiach. Dice, bueno, en este, mis amados amigos, ahí en Mateo capítulo 20-21, debido a que niegan al Eterno, fíjese bien, dice ahí en el versículo 21, perdón, el 22 dice, ¿quién es el mentiroso sino la persona que niega que Yahshua es el Mashiach? Mashiach, mis amados amigos, Mashiach es, en nuestro idioma es traducido como el Mesías. Mesías se le conoció a Moshe, se le conoció al rey David, eran como unos libertadores, y aquí en este caso no es, los judíos no lo han creído que el Mashiach ya vino, y estoy hablando los judíos en general, pero no todos. ¿Por qué? Porque si esta palabra, la Kadosh, o sea, la traducción hebrea, mesiánica de los israelitas, si no hubiera quien lo creyera, entonces no existiría la palabra en su forma original. Pero debido a que no hubo de los Yaudín que lo creyeron y que fueron bautizados en el nombre de Yahshua, tanto por Felipe, por Kefa y por algunos otros discípulos, entonces quiere decir que la palabra hasta la fecha se ha mantenido intacta. Por eso dice también, dice que y sus padres pasaron 40 años en el desierto, sus vestiduras y sus sandalias no se desgastaron. ¿Ustedes creen que si es la palabra de poder del Eterno, el Eterno no podría mantener esta verdad de una forma u otra? Claro que sí, que a quienes han sido los enemigos del Eterno, como lo que vienen siendo las doctrinas sumerias. Ahí, por ejemplo, Caín, al que usted conocen como Caín, este fue el primero. Bueno, no fue el primero fue Eva, y bueno, así le conocen ustedes como Eva, pero muchos dicen Adán y Eva. Ellos fueron los primeros que conocieron las doctrinas sumerias. Ellos vieron, cuando habla del árbol de la ciencia, está hablando de un reino de las serpientes. Y este reino de las serpientes, como dice ahí en Ezequiel capítulo 28, versículo 14, el 16, dice, y ahí es donde entra precisamente una nueva Torah. Fíjese bien. Ezequiel capítulo 28 y 15 dice, eras perfecto en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti la iniquidad. Y esto lo van a poder ver en Romanos capítulo 7, versículo 23. Ahorita se los digo. En la abundancia de tu comercio, fíjese bien lo que dice, en la abundancia de tu comercio, esto es investigaciones. Dice, llenaste tus almacenes con iniquidad y de esta forma pecaste. ¿Cómo es que llenaste tus almacenes con iniquidad? Esto significa cuando la persona llega a un nivel de ciencia, llega un momento que llega a una arrogancia, a una altivez,
una soberbia, altaneros, etcétera, etcétera. Y debido a esto viene toda clase de pensamientos malignos. Esto es lo que le da inicio a la iniquidad. Entonces, mis amados amigos, fíjese bien, esa misma iniquidad, lo que produce ahí en Romanos capítulo 7, versículo 23, dice: pero en varios miembros de mi cuerpo veo otra Torá diferente, una que batalla con la Torá en mi mente. Torá es ley, amigos, para que vayan, no tengan eso de que ¿qué es Torá? Torá es ley. Dice, una que batalla con la Torá en mi mente y me hace prisionero de la Torá del pecado, que opera en varios miembros de mi cuerpo. Entonces, mis amados amigos, debido a esto, a esta Torá, allí en Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando dice el Eterno ahí que hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, y da el señorío, ahí, capítulo 1, 26, ahí habla de darle señorío al hombre. Dice, entonces Elohim dijo, hagamos a la humanidad a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y fíjese bien, y reinen sobre los peces en el mar, las criaturas que vuelan en el cielo, los animales, y sobre toda la tierra y toda la criatura que se arrastra en la tierra. Ahí nos da señorío. Pero este señorío, mis amados amigos, en el capítulo 3, de alguna manera perdemos este señorío. ¿Por qué? Porque en el capítulo 3, mis amados amigos, se libera una creación de miles de millones de años antes que la creación del hombre. Entonces ustedes se van ahí a Hebreos capítulo 1, versículo 7. Fíjese bien, dice, en verdad, cuando habla de Malachim, dice, ¿quién hace sus Malachim o sus ángeles brisa y a sus siervos llamas de fuego? Pero al Hijo, él le dice, tu trono. Fíjese bien, esto de pero al Hijo, y esto lo ven en el versículo 3 de ese mismo capítulo, del capítulo 1, ustedes van a ver a qué se refiere cuando se refiere al Hijo. Y fíjese cómo lo describe al Hijo. Y esto es necesario que lo entiendan. Dice, pero al Hijo él dice, tu trono. Cuando le habla de tu trono, es hablarle de un rey. En la forma corporal de la manifestación de Yahweh, o sea, el resplandor de Yahweh, cuando toma esa forma corporal, es que de esa forma corporal es hecho toda creación, y estos son toda creación de los Malachim y nosotros. Por eso dice ahí en Génesis capítulo 1, 27, e hizo Yahweh Elohim al hombre hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza, así como hizo aquí a estos Malachim o a estos ángeles. Dice, pero al Hijo dice, tu trono, oh Elohim, permanecerá por siempre y para siempre, tú que gobiernas tu reino con centro de equidad. Fíjese bien, tú has amado la justicia y odiado la perversidad. Por lo tanto, oh Elohim, tú, Elohim, te ha ungido con el aceite de alegría en preferencia a tus compañeros. Esto, mis amados amigos, si le ponen cuidado, aquí está enseñando que se complació. Esta sustancia eterna o esencia eterna se complace en su manifestación corporal por haber manifestado lo que en sí, manifestado como un ser corporal, que es lo que amaba. Y esto, lo que él amaba, es la justicia, es la Torá, es la ley, su esencia y sustancia. Entonces, ahí se van ustedes al versículo 3 de ese mismo capítulo, dice, su Hijo es el resplandor de la chenilla. Que traiga un de este de queso.
Dice aquí, su hijo es el resplandor de la chinilla. Chinilla es como decir la gloria. La misma expresión de la esencia de Yahweh, sosteniendo todas las cosas con su poderosa palabra y después, por medio de sí mismo, hizo purificación para los pecados, se sentó a la mano derecha o a la diestra, o el trono o el lugar de poder de la Hagedulá Bamemorim, de la majestad de las alturas. Eso es lo que quiere decir eso. Entonces, mis amados amigos, volviendo al versículo 7, aquí está enseñando qué es el resplandor de Yahweh. O sea, ¿por qué se le llama hijo? O sea, se le llama hijo solo por haberse manifestado en una forma corporal. Y esa forma corporal, como lo dice ahí en Salmos 33, fíjese bien, en Salmos 33, versículo 6, dice, y eso póngale mucho cuidado, por la palabra de Yahweh los cielos fueron establecidos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y van a ver Mateo 4:4, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Estas cosas, mis amados amigos, tienen que ver con lo que es el principio de lo que viene siendo Hebreos capítulo 1:7, donde habla de su resplandor. Cuando habla de su resplandor, mis amados amigos, es precisamente el principio de la creación de las cosas, como dice Salmo 33 y como dice ahí como dice en Juan capítulo 1. Fíjese bien, dice ahí en Juan capítulo 1, dice, en el principio era la palabra, la Torá, la ley, el verbo, Yahshua, y la palabra, la ley, la Torá, Yahshua, el verbo, era con Yahweh, y la palabra, la Torá, el verbo, Yahshua, era Yahweh. Él, Yahshua, era en el principio con Yahweh. Acuérdense que dice en Génesis capítulo 1, en el principio, que dice ahí en Hebreos capítulo 7, ahí habla de ser como un malajim o un ángel, de lo que dice que es el resplandor de Yahweh en el versículo 3. Entonces, mis amados amigos, cuando ustedes logran entender esto y logran ustedes ver cuando el Eterno, como cuando ya ve lo que pasa después de que hace la liberación del rey David, o sea que el rey David llega como rey, y luego Salomón, y luego la descendencia de Salomón, como unos se retiraban del Eterno, iban a doctrinas de blasfemia, entonces venían guerras, y volvían a salir un rey que agradaba a Yahweh y los volvía a restablecer, y pasaba otra vez que se regresaban, y se regresaban a lo malo, y se regresaban a lo bueno, se regresaban a lo malo, se regresaban a lo bueno. Entonces en Isaías, mis amados amigos, en Isaías empieza a profetizar que este Yahweh, creador de los cielos y de la tierra, como un ser corporal, habría de nacer como hombre, viniendo en una forma material, llamándolo como el Sukkot o el Cordero de Yahweh. Este Sukkot, Cordero de Yahweh, el espíritu materializado carne, como enseña ahí en Génesis capítulo 3, donde dice, fíjese bien, se lo voy a leer. Génesis capítulo 3 dice, ahí en el versículo 8 dice, ellos oyeron la voz de Yahweh, Elohim, fíjese bien, caminando, paseando por el paraíso a la hora de la brisa de la tarde. Porque la tierra en ese entonces producía un rocío por sí mismo, no llovía, no había tormentas, no había temblores, no había huracán, no había nada de eso, hasta que entra el pecado.
como dice ahí en Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 3, versículo 18. Ahí es donde todo cambia, hasta nuestros genes se contaminan, y es donde entra la homosexualidad y todos estos sentimientos de asesino, bueno, toda clase de maldad, y ahí es donde entra el poder de Hasatán o la serpiente sobre nosotros. Y esto, mis amados amigos, tiene que ver en el versículo 3, donde ponen enemistad entre la cera o la genealogía de la serpiente con la genealogía del ser humano. Pero resulta, mis amados amigos, como yo les leí ahí en Ezequiel capítulo 28, fíjese bien, ¿por qué estos seres lograron dominarnos? ¿Por qué llegaron a tener el señorío sobre nosotros? Y ahí en Ezequiel, mis amados amigos, capítulo 28, versículo, déjenme decirles, versículo 14, en la parte última de ese versículo dice: te paseabas de aquí para allá entre las piedras de fuego. Eso de pasear entre las piedras de fuego, mis amados amigos, las piedras de fuego son cosmos. Nosotros ahorita estamos en el año 2000 o 2000 años después del sacrificio del Mashiach, de Yahshua, y hace como aproximadamente los avances de la ciencia, pues es que se ha notado, pero estamos hablando aproximadamente de 200 años. Cuando la serpiente, hace como 6000 años, se le manifiesta a Yahuwah, la que llaman Eva, fíjese bien, ellos ya paseaban entre las piedras de fuego, o sea, ya paseaban entre los cosmos, ellos ya tenían toda esa tecnología de naves espaciales que iban de un cosmos a otro, cuando nosotros a esta fecha que estamos viviendo aún no podemos explorar un solo cosmos. Entonces, cuando ustedes se van ahí a Génesis capítulo 3 y habla de la enemistad entre Adán y Yahuwah, que se pasan a ser una sola carne, y hablan de la enemistad contra la descendencia de la serpiente, entonces la descendencia de la serpiente toma señorío sobre nosotros por ese avance tecnológico. Ellos, es como hablar de una tribu nómada, una tribu muy atrasada. Llega una de estos, un ejército con alta tecnología, vehículos con rayos láser y todas esas cosas, pues naturalmente que estos que tienen toda esa tecnología van a tener el control y el dominio de esta población nómada o atrasada. Y esto fue lo que estos seres lograron. Estos seres, para ese entonces, amados amigos, ellos ya dominaban las matemáticas, la física, tenían conocimiento de los elementos, como lo que viene siendo la tabla periódica, como viene siendo el lenguaje logarítmico. Ellos ya tenían ese dominio total. Ahora, ustedes se pueden poner a pensar cuánto tiempo nosotros hemos podido lograr un conocimiento del lenguaje logarítmico, de lo que de alguna manera viene siendo el lenguaje de las computadoras. Aún, mis amados amigos, aún estamos en pañales por ese lado. Así que yo veo muy difícil que podamos llegar a tener el dominio contra estos seres. Entonces estos seres, mis amados amigos, que en Efesios 6:12 enseña, dice: no estamos siendo gobernados por seres humanos. Fíjese bien lo que dice ahí en Efesios 6:12. Dice: pues no estamos peleando contra seres humanos, sino en contra de los gobernadores, autoridades y poderes cósmicos que gobiernan las tinieblas, con las fuerzas espirituales de maldad en dominios celestiales. Entonces yo les hablaba, mis amados amigos, que cada vez que un rey que hacía lo
lo no correcto ante los ojos de Yahweh, caía en destrucción, porque todos los enemigos tenían, de alguna manera, tenían protección de estos seres de las serpientes, porque todos eran servidores de las serpientes. Pero una vez que salía alguien agradable a los ojos de Yahweh, restablecía a su pueblo. ¿Por qué? Porque Yahweh por medio de sus malajim daba protección a su pueblo. Y ustedes lo pueden ver ahí en Segunda de Reyes, mis amados amigos. Fíjense bien, en Segunda de Reyes lo pueden encontrar, y déjenme decirle en qué, a ver dónde lo puse. Segunda de Reyes, ahora resulta que no lo encuentro. Déjenme ver, por aquí lo escribí. Ah, caray. ¿Dónde quedó esto? Segunda de Reyes. Ya aquí lo tenía escrito, pero algo me está... No lo puedo ver. Ok, sí, es Segunda de Reyes, capítulo 6, del versículo 14 en adelante. Fíjese bien lo que dice ahí en Segunda de Reyes. A ver, capítulo 6, y les había dicho que del 14 en adelante. Aquí están hablando de un dominio, lo pueden leer desde el versículo 1. Entonces ustedes van a ver que un rey había mandado Acham, había mandado un ejército contra los israelitas. Entonces Elisha le estaba dando revelación a ellos para que no pudieran ser dominados por los de Acham. Y resulta que una de esas veces, por ejemplo, dice que el sirviente de Elisha se levantó temprano en la mañana. Al ir afuera, él vio un ejército con caballos y carruajes rodeando la ciudad. Su sirviente le dijo a Elisha: oh mi amo, ¿qué vamos a hacer? Entonces Elisha responde, dice: no tengas temor, los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Fíjese bien lo que dice en el 17. Elisha oró a Yahweh: yo te pido que abras sus ojos de su siervo para que pueda ver. Entonces Yahweh abrió los ojos del joven y él pudo ver allí delante de él. Alrededor de Elisha la montaña estaba cubierta con caballos y carruajes de fuego. Fíjese bien. Cuando habla de esto, de mis amados amigos, por eso es que aquí es donde entra la confusión, que si tienen tanta tecnología estos seres, las serpientes, ¿por qué no? Pues, bueno, dice, si tienen tanta tecnología, ¿acaso ellos no escribieron la Biblia? ¿Acaso no ellos esto, no aquello, lo otro? O sea, haciendo inválido la Biblia como una gran verdad, quitando que esta es la revelación por inspiración del Ruach HaKodesh a los profetas, a sus santos, a los hombres de buen testimonio. Entonces, lo que la gente no se da cuenta, que si estos seres no han podido hacer las cosas como les ha placido hacerlas, y que muchas cosas las ha permitido el Creador, es precisamente por eso. Pero hasta cierto punto, la palabra del Eterno no ha sido desaparecida porque el Eterno no lo ha permitido.
cuando habla cuando habla de aquello, cuando dice que un gran dragón arrastraba en la punta de su cola la tercera parte de los ángeles del cielo, una tercera parte quiere decir que hay 2/3 partes que no fueron apartados. Y estas 2/3 partes es lo que está aquí hablando. Dice, los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Todos estos seres espirituales, mis amados amigos, están en una constante guerra. ¿Por qué? Porque los seres malignos siempre quieren destruir al hombre. Entonces entra una de las cosas que ellos logran debido a esto, una de las cosas que ellos logran es que cuando ya viene cuando el Eterno separa a las 12 tribus de los egipcios. Pero hay que entender que de dónde provienen los egipcios. Ahí, mis amados amigos, en Génesis capítulo 6, dice, y le dolió a Yahweh haber hecho el hombre porque su pensamiento era continuamente el mal. Pero ahí mismo habla de Noah. Noah era uno de las descendencias de Shet. Todos los demás descendencias de Shet se pervirtieron, junto con lo que habla el libro de Enoch sobre los 12 hijos de Yahweh espirituales, llamándolos como los ángeles, que dice que tomaron mujeres y dice que toda la tierra se corrompió, y entonces es donde dice que le dolió a Yahweh hacer al hombre. Pero como vio a Noah justo, lo rescata junto con 3 de sus hijos. Uno se llamaba Ham, el otro se llama Jafet, y donde continúa la descendencia de Shet por medio de Noah se llamaba Shem. De Shem viene otros hijos, y dentro de ellos está Abraham. De Abraham está Isaac. De Isaac está Jacob, al que después le cambian el nombre por Israel. Jacob tenía un hijo que se llama Eliú, algo así, pero Eliú no siguió los mismos pasos que Jacob, al que le llaman después Israel. Esto es lo que hay que entender, cómo es que se mantiene una línea. Entonces de Jacob, al que le llaman Israel, con el tiempo, con Isaí y otros, nace el que viene siendo el rey David, y luego el rey Salomón, y así sucesivamente, hasta que viene el nuevo pacto, donde nace un hijo llamado Joseph, el que toma por esposa a Miriam, a la que llaman María. Y de Joseph, que dice que Joseph era de la casa de David, o sea, descendencia de David. Por eso es que Yahshua lleva linaje de rey por parte de Joseph. Estas cosas, mis amados amigos, pues es debido a que por ejemplo, en Isaías, cuando ya fueron muchas veces que volvían al camino de Yahweh, muchas veces se retiraban, muchas veces venían, muchas veces se retiraban. Entonces en Isaías empieza a hablar de la profecía de la venida del Mesías, como lo dice ahí en Isaías o Yeshayahu capítulo 9 versículo 6, Isaías 40 del capítulo 2 en adelante, Isaías capítulo 53. Precisamente este capítulo 53 es uno de los capítulos que recientemente han abierto los Yaudín. Este capítulo no lo leían porque ellos no aceptaban que Yahshua es el mismo Yahweh. Entonces, mis amados amigos, debido a esto, como les estoy diciendo, ahí lo que viene siendo el resplandor de Yahweh, que es ahí en Hebreos capítulo 1, y que es lo que dice ahí en Yohanan capítulo 1, del 1 al 4, que dice que todas las cosas por él fueron hechas, y que habla que el aliento de Yahweh fue que fueron hechas todas las cosas. Entonces, mis amados amigos, cuando las personas desechan a Yahweh como su rey, como cuando fueron y hablaron con Samuel,
ahí en Jueces, cuando hablan con Chamuel y le piden un rey y que Chamuel se molesta, una de las cosas que le dijo Yahweh: no te desecharon a ti, sino me desecharon a mí, pero diles que el que va a ser el rey de ellos van a tener a sus hijos y a sus hijas como sirvientes, como esto, como lo otro, o sea, iban a perder la libertad. Y debido a que esto ha pasado siempre, mis amados amigos, entonces, debido a esto de que siempre hemos desechado a Yahweh, entonces en Ezequiel, estos sacerdotes levitas de las 12 tribus, estos sacerdotes levitas, ahí en Ezequiel capítulo 8, habla de las abominaciones que se le permite a Ezequiel ver de cada cámara. Dice que cada cámara que miraba Ezequiel le iba revelando las abominaciones que iban a hacer con el tiempo, como adorar a Baphomet, como adorar a Moloch, como adorar a Dagón, etcétera, 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 metiendo doctrinas sumerias. Y entonces quitando de su mente el nombre de Yahweh. Porque ustedes han de ver allí en Génesis capítulo 4, 26, enseña que los hijos de Shet ya adoraban el nombre de Yahweh. Ahí en Éxodo capítulo 3, del 14 al 16, cuando les envía Yahweh a Moshe para ser liberados de la esclavitud de los misraínos, de los egipcios, precisamente les recuerda el nombre de Yahweh. No es que no les recuerda porque lo habían dejado de mencionar, no les revela el nombre porque el nombre ya había sido revelado con tiempo atrás, solo que ellos se alejaron. Cada vez que la gente deja el nombre de Yahweh fuera de sus vidas, entonces resulta que están expuestos al enemigo. Ahí en Salmos, me parece que es el capítulo 91, cuando habla de las pandemias y todo eso, dice que los que conocen, dice que serán protegidos porque conocen mi nombre. Estas cosas, pues es precisamente lo que se encargaron cuando los levitas se mezclan con los griegos y meten doctrinas sumerias, y entonces se origina el clero católico romano. El clero católico romano, mis amados amigos, son los responsables de haber quitado el nombre de Yahshua. Entonces ya se dio Yeshua, Jesús, Isus y Jesús. Y estos, mis amados amigos, ahí ellos tomaron Mateo capítulo 16, 18, fíjese bien, y ahí es donde ellos este versículo lo trastornaron totalmente. Y ustedes se pueden buscar una traducción que se llama la Biblia del Oso, y van a ver que, por ejemplo, se los voy a leer ahí en Mateo 16, 18, que dice de esta forma. Dice, se los voy a leer como dice ya la traducción no hebrea, sino la forma equivocada. Dice: también te digo esto, tú eres Simón Pedro. ¿Qué quiere decir? Una piedra pequeña. Y dice, y sobre la roca grande, o la piedra grande, yo construiré la asamblea de Israel, y las puertas del Sheol no podrán vencerlas. Fíjese bien cómo viene siendo la alteración de la católica. Ahí se los voy a leer. Fíjese cómo cambia. Mateo 16, 18. Dice: y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Fíjese bien, ya no hace la aclaración que Pedro es la piedra pequeña y que sobre la piedra grande se edificará la iglesia. O sea, ya lo cambiaron totalmente, ya no es nada que ver con la verdad. Ahora, la forma mesiánica dice de esta forma, y se los voy a leer
Porque debido a esto, mis amados amigos, debido a esto es que está entrando el engaño. Debido a esto es que está el enemigo ganando poder contra nosotros, de modo que ellos no entienden que la destrucción viene no nada más para nosotros, sino también para ellos. Dice, también te digo esto, tú eres Shimón Kefa. ¿Qué quiere decir piedra pequeña? Y sobre la Tisur, roca, yo construí la asamblea de Israel y las puertas del Sheol no podrán vencerla. Entonces ustedes se puedan dar cuenta, mis amados amigos, cómo han alterado la palabra. Es una cosa impresionante, porque debido a la mentira es por lo cual ellos están logrando que estas sociedades secretas de los masones o Illuminatis, sociedades secretas, pues estén logrando estas pandemias que estamos viviendo. Dice aquí en el versículo 19, fíjese bien, por lo tanto vayan a ser talmidín a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre. Fíjese la católica como dice, por lo tanto vayan a ser discípulos a toda la gente de toda la nación, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Se dan cuenta el cambio que hacen aquí? Porque si ustedes van ahí al versículo 16, ustedes en sus Biblias va a decir que, fíjense bien, va a decir, así que los 11 talmidín fueron al monte de Galil, donde Yahshua, en las ustedes va a decir Jesús, les había dicho que fueran. Entonces es Yahshua es el que dice, bautícenlo en mi nombre. Por eso ahí en Hechos capítulo 2:38 dice, y Kefa dijo, arrepiéntense de pecados y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Yahshua. Entonces aquí es donde hicieron todo este cambio. Aquí es donde metieron el nombre de la bestia, como dice ahí en Apocalipsis capítulo 13, y que las consecuencias de estar dando el honor a la bestia está ahí en Apocalipsis 14 del 9 al 11. Entonces, mis amados amigos, ustedes se van ahí a Corintios capítulo 1 y fíjese bien cómo contradice totalmente ahí en Corintios capítulo 1 Corintios capítulo 1, cómo contradice esta mentira y este pasaje o versículo totalmente alterado, cómo lo contradice ahí 1 Corintios, porque no es como dicen los católicos. Fíjese bien, Corintios capítulo 1 del 10 al 17, fíjese bien cómo dice. Sí. Dice, sin embargo, hermanos, los llamo en el nombre de nuestro Adón Yahshua, Hamashiach, a que se pongan de acuerdo en qué decir, y no se dejen dividir en facciones o doctrinas falsas, ¿verdad? Sino sean restaurados a tener una mente y un propósito común, porque algunos del grupo de Coe me han informado, hermanos, que hay contiendas entre ustedes. Digo esto porque algunos dicen, yo sigo a Shaul, otros yo sigo a Apolos y otros yo sigo a Kefa, mientras aún otros dicen, yo sigo el Mashiach, que este es al que en realidad deben de seguir. ¿Ha sido el Mashiach cortado en pedazos? ¿Fue Shaul el que fue entregado a morir en la estaca de ejecución por ustedes? ¿Fueron sumergidos en el nombre de Shaul? Fíjense bien, esto ninguno, ni de Kefa, ni de Apolos, ni nada de ellos, sino en Yahshua HaMashiach. Entonces aquí, mis amados amigos, está enseñando que no vino a ser ninguna doctrina, ninguna religión, perdón, doctrina sí, pero no una institución religiosa. Dice, le doy gracias a Yahweh que no sumergí a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo. De otra forma, alguien pudiera decir que fue sumergido en mi nombre. Si yo sumergí también a Estefanas y a su casa, fuera de esto, no me acuerdo si he sumergido a alguien más. Ahora, en el capítulo 3, ahí en el capítulo 3, ¿dónde está? Del 1 al 7, fíjense bien lo que dice.
En cuanto a mí, hermanos, no podía hablarles como gente con el ruach, sino como a gente mundana, como a niños de pecho, en lo referente a la experiencia con el Mashiach. Les di leche, no comida sólida. Siempre a alguien que está empezando, siempre se tiene que preparar para lo sólido. Esto es obvio. Entonces, cuando ustedes les empieza a hablar de las cosas sencillas de la palabra, después se les empieza a hablar de las revelaciones, porque si se les habla de revelaciones sin entender, esto los puede llevar a grandes confusiones, y las confusiones los puede llevar a muerte espiritual. Porque dice, porque no estaban listos para ella, pero tampoco están listos para ella ahora, porque todavía son mundanos. No es obvio por todos los celos y peleas entre ustedes que son mundanos y viviendo por simples normas humanas, o sea, su forma de vivir, su forma de comportarse naturalmente manifestaba que son mundanos. Esto es lo que nos está enseñando. Pero cuando uno dice yo soy de Shaul y otro yo soy de Apolos, ¿no están siendo simplemente mundanos? O sea, agarrar una identidad religiosa, mis amados amigos. ¿Por qué? Porque la palabra, cuando no están en conexión con el ruach, con el espíritu, no van a llegar a un acuerdo, y siempre van a estar cada quien llevando su propio entendimiento personal y trayendo confusión. Esto es lo que está enseñando. Si no están siendo revelados por el ruach, mejor callen. Pero si llegan a escuchar el ruach, no pueden vivir en confusión. Esto es lo que nos está enseñando. Entonces, mis amados amigos, esta situación de las doctrinas sumerias, de lo que viene siendo el no entender que Yahweh es uno, como dice Deuteronomios capítulo 5 versículo 4, y que donde dice en Juan capítulo 10:30, yo y el Padre uno somos. Cuando no pueden lograr entender esto y hacen una trinidad que no existe, una trinidad que es una enseñanza sumeria, católica, Anunnaki, y que esto lo han heredado de alguna manera algunos que ahora se hacen llamar cristianos protestantes. Entonces, estas sociedades secretas o estos masones, New World Order o como le quieran llamar, sus planes empiezan a triunfar. Por eso es que hicieron las religiones, para confundir a la gente y se alejen de Yahweh. Una vez que se alejan de Yahweh, ya tienen potestad con los seres con ignorancia, porque nos hacemos vulnerables. Y pasa lo que dice Osea capítulo 4:6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento a la Torah. Es por la razón de que tenemos que conocer a Yahweh y elegir por nosotros mismos el libre albedrío que nos ha dado el Eterno, para saber por qué caminos conducirnos. Esto de lo que están haciendo los gobernantes, que son servidores de las serpientes, junto con este tal Billy Gates, que es uno de los autores de la supuesta COVID, lo están logrando porque nos hemos alejado del nombre poderoso de Yahweh en Yahshua HaMashiach. Este es lo que está pasando. Es por la razón, mis amados amigos, que hay que tener cuidado con la religiosidad. La religiosidad es un control que usaron ellos de la palabra Kadosh para tenernos engañados. Usaron la verdad para introducir mentiras y de esa manera tenernos sujetos a no pedir protección del Ruach HaKodesh, y que estos seres satánicos, malignos, puedan hacernos mal. Que el eterno Yahweh Yahshua los reprenda y que les dé Shabbat Shalom.